Buenos días, sigo con las situaciones del Tratado del Diluvio Universal. En este momento estoy tratando sobre la geomorfología. Y aquí voy a presentar evidencias geomorfológicas. En este video voy a presentar dos. La primera son la gran erosión desde los continentes, la masiva erosión y la rápida erosión de los continentes, que solamente se puede explicar por una gran inundación global, o sea, por el diluvio universal. Y otra evidencia son los grandes escarpes costeros, las escarpas, esas acantilados maravillosos que se ven cerca de las costas y hasta muy lejos de las costas. Vamos a ver cómo se produjo en el momento del drenaje de las aguas del diluvio como grandes cascadas hacia el mar. Bueno, pues empezamos con estas dos evidencias, seguiremos presentando más evidencias. Entonces, es evidencias geomorfológicas 1. Muchas gracias. En esta parte de la evidencia geomorfológica, vamos a resumir una gran cantidad de evidencia que nos coloca el límite del diluvio postdiluvio en el Cenozoico tardío. En el Cenozoico se produjeron miles de decenas de miles de metros de erosión continental. Durante esta erosión se formaron características erosivas especiales, como los escarpes erosivos, los miles de metros de altura. Las superficies planas también se cortaron en todo el mundo, algunas de ellas muy grandes. Está documentado cómo las rocas resistentes se transportan lejos de las montañas erosionadas, a veces cientos de kilómetros, y en el centro-sur de Asia se han acumulado miles de metros de espesor alrededor del borde de las montañas. Cómo los profundos valles y cañones continentales fueron erosionados catastróficamente por enormes flujos de agua. El origen de los frontones es un gran misterio de la geomorfología, y sin embargo hay miles de ellos en toda la Tierra. También hay miles de brechas de agua y viento en la Tierra y profundos cañones submarinos, algunos del tamaño del Gran Cañón. Se cortan perpendicularmente a la costa desde la plataforma continental hasta las profundidades del mar. Todas estas características de la superficie de la Tierra se formaron en el Cenozoico y son imposibles o casi imposibles de haber sido formadas por procesos lentos de erosión durante millones de años, según la visión uniformista. Al mismo tiempo, el catastrofismo posterior al diluvio no puede explicarlos. Gran erosión de los continentes. Uno de los métodos más directos para encontrar el límite diluvio-postdiluvio es calcular la cantidad de erosión continental en cualquier área. Hubo una erosión abundante durante la escorrentía del diluvio, ya que los continentes y las montañas se levantaron del agua del diluvio y los valles, las cuencas y el fondo del océano se hundieron. Se produjo poca erosión después del diluvio. Si consideramos la tasa actual de erosión y el ajuste por la mayor precipitación y escorrentía durante la edad de hielo. La gran erosión de los continentes fue rápida. Varias áreas en el oeste de los Estados Unidos demuestran que la erosión fue rápida, como se esperaba durante la etapa de retroceso del diluvio. Por ejemplo, la Torre del Demonio o del Diablo no permanecería en pie durante millones de años mientras todas las llanuras circundantes estuvieran erosionadas. Esto se debe a que las paredes verticales de la roca se erosionan más fácilmente, ya que se ven fuertemente afectadas por la gravedad, lo que provoca deslizamientos y caídas de rocas. Además, las extensas grietas verticales de la torre serían propensas a la destrucción por la intemperie, por congelación y descongelación. Las grietas se llenan de agua durante las tormentas y a medida que el agua se congela durante los periodos fríos, las grietas se agrandan. Como era de esperar, los bloques de roca con frecuencia se desprenden y caen a la base de la torre cada invierno. Devil's Towers debería haber sido destruida rápidamente en un periodo de tiempo de decenas de miles de años, ciertamente en menos de 100.000 años. Los geólogos uniformistas, por supuesto, creen que toda el área del Gran Cañón fue erosionada por el agua durante millones de años durante la gran denudación que formó la Gran Escalera. Sin embargo, hay indicios sutiles, pero poderosos, de que la gran denudación no fue lenta, sino muy rápida, como cabría esperar en la segunda etapa del diluvio del Génesis.
Esta evidencia se encuentra principalmente en el tipo de roca que se erosionó desde la parte superior de la quinta escalera de la Gran Escalera. La formación blanda Clairon, los acantilados Rosales, forman la parte superior o la quinta escalera, pero una vez la roca volcánica la coronó, como lo muestra la roca volcánica que aflora en la parte norte de la quinta escalera. Crickmay notó las desconcertantes relaciones de erosión entre los 600 metros de roca volcánica dura erosionada hacia el norte desde la cima de la meseta norte de Table Cliffs y la suave y erosionable formación Clairon que forma la cima de esta meseta. La roca volcánica dura de la meseta de Acuario se erosionó primero, exponiendo los estratos blandos de la formación Clairon. Luego, 1200 metros de estratos debajo y al sur de la formación Clairon de la meseta de Table Cliffs se erosionaron formando las otras escaleras de la Gran Escalera. Durante todo este tiempo, la suave formación Clairon que cubre la meseta Table Cliffs apenas fue tocada. Si la erosión tomara millones de años, la suave formación Clairon se habría erosionado fácilmente después de que se retirara la capa de lava. Además, la erosión de las elevaciones más altas de la meseta de Table Cliffs sería más rápida, ya que las elevaciones más altas reciben más precipitación. La figura muestra el enorme contraste de erosión visto por Crickmay. La única forma en que la parte superior de la formación Clairon pueda permanecer sin erosión después de la erosión de la roca de lava de roca volcánica es si la erosión de la lava ocurrió rápidamente y no durante muchas decenas de millones de años, como lo previeron los geólogos uniformistas, sino recientemente. La erosión masiva indica que el límite del diluvio se encuentra en el Cenozoico tardío. La magnitud de la erosión resumida anteriormente es tremenda. Las implicaciones son evidentes. Concluyo que la erosión ocurrió rápidamente en el Cenozoico, fue barrida de los continentes y formó el margen continental. La erosión continental proporciona una fuerte evidencia de que el límite del diluvio está en el Cenozoico tardío. Las escarpas erosivas favorecen un límite del Cenozoico tardío. No solo es la cantidad de erosión, sino el carácter de la erosión lo que coloca el límite del diluvio postdiluvio en el Cenozoico tardío. Algunas características erosivas son difíciles, si no imposibles, de explicar mediante el uniformismo o el catastrofismo posterior al diluvio. Las grandes escarpas costeras son acantilados altos o pendientes empinadas que se encuentran a lo largo de los llamados márgenes continentales pasivos o de tipo atlántico. No están asociados con una trinchera en alta mar, pero poseen una elevación continental. Las grandes escarpas costeras suelen tener más de 1000 metros de altura y tienden a correr paralelas a la costa. No son el resultado de fallas, sino de la erosión que movió el acantilado de 16 a más de 160 kilómetros de tierra adentro desde la costa. Las grandes escarpas costeras separan una meseta alta, que es una superficie erosionada o planificada, cepillada a bajo relieve con restos de erosión, de una llanura costera de relieve moderado. No es una exageración decir que las grandes escarpas costeras representan algunas de las características topográficas más grandes de la Tierra. Los mejores ejemplos de grandes escarpas costeras se encuentran en el sur de África, en el este de Australia, el este de Brasil y la península occidental de la India. La gran escarpa costera alrededor del sur de África tiene más de 3.500 kilómetros de largo. La parte de Drakensberg de esa gran escarpa que se encuentra tierra adentro desde la costa sureste de África tiene 3.000 metros de altura. La escarpa se encuentra a más de 100 kilómetros tierra adentro desde la costa de Namibia y a 100 kilómetros, de 100 a 200 kilómetros tierra adentro desde la costa del sureste de África. Casi toda la extensión del este de Australia tiene una gran escarpa interior. Se extiende 2.400 kilómetros y varía en altura desde 200 a 1.000 metros. The Blue Ridge Escarpment en el este de Estados Unidos es una versión más pequeña de la Gran Escarpment costera. La escarpa Blue Ridge de las montañas Apalaches del sur tiene aproximadamente 500 kilómetros de largo y de 300 a 500 metros de altura.
Es la más abrupta en el oeste de Carolina del Norte, donde se eleva verticalmente aproximadamente 600 metros. Las grandes escarpas costeras son escarpes erosivos. Erosionaron desde cerca de la costa a decenas de kilómetros de distancia hasta donde están ahora. Grandes escarpas explicadas por la escorrentía del diluvio universal. La evidencia de campo sugiere a los geólogos uniformistas que la erosión de los acantilados fue muy rápida. Quienes han estudiado las grandes escarpas costeras de márgenes pasivos admiten que la escarpa se formó por levantamiento continental mientras las cuencas oceánicas se hundían. Por lo tanto, las grandes escarpas costeras se pueden colocar en la fase de flujo laminar de la etapa de retroceso del diluvio, cuando las montañas se elevaron y los valles se hundieron. La escorrentía perpendicular a la costa, como una cascada gigantesca de cientos de kilómetros de largo, pueden explicar fácilmente la erosión que forman las grandes escarpas costeras. El patrón encaja bien con la enorme erosión continental que tuvo lugar durante la etapa de retirada del diluvio. En este video hemos podido presentar las dos primeras evidencias geomorfológicas. Seguiremos avanzando en los siguientes videos y acuérdense, la ciencia es la interpretación, es la documentación de los hechos y luego la teoría científica es cómo se interpretan estos hechos. Yo puedo interpretarlo con una teoría que dé explicación cabal o una teoría que dé explicación parcial. El uniformismo da una explicación parcial y la teoría de la hidroplaca y la teoría del diluvio universal dan una explicación completa y acertada a estos hechos que se conocen en naturaleza. Muchas gracias, sigan pendientes, saludos.